Muy buenas tardes, queridos miradores, seguidores, oidores, bebedores, masticadores, regurgitadores de la comuna de la palabra. No quiero dejar de ofrecerles una disculpa porque la tecnología nos ha fallado, pero ya nuevamente conectados. No quiero dejar, como decía, de recordar que un mes más y pende todavía la mentira histórica sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, y seguimos esperando que nos expliquen claramente las cosas. No quiero dejar de enviar un saludo a nuestra amiga Angélica y recordarle que no está sola, que seguimos esperando a nuestra estudiante de la Facultad de Psicología de la UAM Viridiana, porque viva la llevaron, viva la queremos. Y no quiero dejar de agradecer esta ocasión la presencia del doctor Víctor Hugo Sánchez Reséndiz, ampliamente conocido en las redes sociales por sus puntos de vista polémicos en diversos temas. El tema que vamos a charlar ahora es el tema relacionado con golpe de Estado y situación en Venezuela, porque tal vez con justa razón, como dice él, el problema no solo obedece a las tentativas cotidianas de la ultraderecha que pretende doblegar movimientos nacionalistas, pero a su vez en errores que la izquierda comete sistemáticamente, y no solo errores. Él va a hablar de desviaciones ideológicas y horrores. Y horrores, seguramente que harán muy dinámica la polémica y la charla con Víctor Hugo Sánchez Reséndiz. Y para comenzar a rajatabla, quiero plantear 3 niveles de análisis. El primer nivel de análisis, no cabe duda que el general Hugo Chávez Frías, cuando aún no era general, intentó dar un golpe de Estado contra el gobierno de derecha también, corrupto ampliamente, de Carlos Andrés Pérez, que desde el gobierno de Echeverría ya era presidente de Venezuela. Estaba reelegido y naturalmente nadie decía nada que Carlos Andrés Pérez fuera un dictadorzuelo, aunque llevaba varias reelecciones. Lo mismo se puede decir de Benjamín Netanyahu en Israel. Va por su 6ª reelección y nadie dice nada, pero es Israel. Tal vez porque es Venezuela, haya que decir algo, los intereses petroleros también ubican a Venezuela geoestratégicamente en ciertos intereses y particularidades. No olvidamos que después el general Hugo Chávez Frías, desde la cárcel, ha prácticamente ganado la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, impulsa el socialismo casi del siglo XXI a la Ecuador que planteó en su momento Rafael Correa en Ecuador, o el movimiento al socialismo de Bolivia con Evo Morales, el presidente Evo Morales. Y desde luego que cierta particularidad que ha colocado a Venezuela en el ojo del huracán, pues el caso de Brasil con un golpe de Estado jurídico desde el poder legislativo. Ahora Bolsonaro ocupa el poder en Brasil, electo democráticamente. Parece ser que esa vía electoral democrática es tramposa ideológica y políticamente. Pero después del golpe y autoproclamación del presidente Guaidó y reconocimiento por el Grupo de Lima, particularmente, exceptuando que en su momento estuvo ahora con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no se muestra así, no ha habido un reconocimiento del gobierno de Guaidó y se sigue reconociendo el gobierno de Nicolás Maduro como el legítimo. Pero Víctor Hugo Sánchez Reséndiz nos dará un primer elemento de análisis a este respecto y le cedo el micrófono y la palabra porque empieza la polémica. Bueno, buenas tardes ya. De principio, la invitación que fue hace hora y media de parte de Enrique a que viniera, y como me tiene que pasar una bibliografía, dije, pues aprovecho. Bueno, ya que habíamos quedado de que venía por la bibliografía, y entonces, bueno, quedarme para el programa. Entonces, pues no vengo preparado, y surge a partir de un comentario que le puse, precisamente haciendo él un resumen tal y como lo presentó.
Y yo quiero referirme al comentario para pues contextualizar cuál es el debate. Uno, primero, la izquierda, por desgracia, ha sido muy limitadita, teóricamente. Es decir, para muchos de izquierda de nuestra época, y tú bien lo sabes, lo máximo nivel teórico al que llegaban era leer a Marta Haniker. Algunos se quedaban en Ríos. Es decir, es una izquierda con unas limitaciones teóricas profundas. Es decir, que no comprendían bueno, no conocían en esa época porque no estaba de moda Walter Benjamin, que no leían a Marx, que por lo mucho leían Marx para principiantes de Ríos y demás. Además, muy dogmática, muy formada en de lo que Marcuse llamó el marxismo soviético, un marxismo dogmatizado de un Estado autoritario que, como yo digo ahí en el comentario que puse, la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas ni era socialista, mucho menos soviética. Ya después nos descubrimos que tampoco tenían unión, o sea, se desmembró en mil cosas, además con guerras civiles y demás. Entonces, eso es importante. Uno, yo siempre lo dije, es decir, yo desde muy joven, y cuando quiere decir muy joven, a los 16, 17 años, empecé a leer cosas, o sea, primero a mí me formó en buena medida Flores Magón, el anarquismo. Entonces tenía una visión muy diferente de la historia de la Unión Soviética. Leí la historia del PQSB de Stalin, el tomo 17 de sus obras completas, una barbaridad. Que también lo leí. Cuando leí al mismo tiempo cosas de Borodín, por ejemplo, leí la revolución de Magnovista en Ucrania, anarquista. Entonces me expulsaron de todas las organizaciones. Entonces a mí no me preocupa estar como aislado de esta visión estalinista, autoritaria, del concepto del socialismo y de los debates simplificados, ¿no? O sea, yo sí me salgo del blanco y negro. Bueno, háblame en una hora, por favor. Es anarquista hasta en esto. En mi telefonito. Bueno, entonces, eso es importante. Porque no podemos entrarle a Venezuela, esta izquierda bastante, la izquierda llamada leninista, bastante primitiva, donde no ha enriquecido con todo lo que sucedió, con todas las reflexiones teóricas del marxismo occidental, que se le llamó en su momento de Panekó, de Rosa Luxemburgo, de los consejistas, de la escuela de Frankfurt, ¿no? Todo eso pasó como que le pasó a esta izquierda por la nada, ¿no? Háblame en una hora. Bueno, sí. Entonces, eso es importante. No podemos hablar de Venezuela sin hablar de la Nicaragua sandinista. No podemos hablar de la Nicaragua sandinista sin hablar de la Cuba castrista. No podemos hablar de la Cuba castrista sin hablar del estalinismo. Todos están enlazados, ¿no? Entonces, ¿quién hace la crítica? ¿Quién apoya ahorita a Maduro? Esta izquierda bastante primitiva, en donde para ellos es un mundo bastante en blanco y negro, en donde los malos, como Bruja de Blancanieves, es el imperialismo yanqui y los yanquis, por cierto, y además una izquierda bastante antisemita,
O sea, hay que ver esa izquierda obradorista. Cuando Krause se atreve a criticar a Obrador, lo acusan de judío, de extranjero. Entonces, pues, ¿qué podemos hablar con alguien que no sabe dialogar? O sea, que no tiene una posición crítica, que no ha reflexionado sobre las experiencias, que prefiere olvidarlo. O sea, prefiere olvidarlo. Y cuando caiga el régimen de Maduro, porque no podemos negar esta derecha, o sea, ha sido tal los desaciertos, el autoritarismo del régimen de Maduro, pues que la mayor parte de la población no apoya a la derecha, está en contra de Maduro. O sea, esa es una realidad. En los procesos, en el proceso que le ganó Maduro a Capriles, ganó como el 1 o 2%. Y en el siguiente proceso electoral, la derecha arrasó en las elecciones. Por eso la desconoció el Congreso Maduro. O sea, el primero que da un golpe de Estado es Maduro, ¿no? Bueno, pero ¿qué es el socialismo? O sea, ¿realmente Venezuela es socialista? Esa es una pregunta. ¿Realmente podemos dividir? O sea, ¿realmente la izquierda no ha tenido horrores a lo largo de su historia? Campos de concentración con Stalin, persecución de judíos con Stalin, la corrupción de los sandinistas. Es decir, la corrupción sandinista ya se veía una hora, o sea, al año ya se veía la corrupción sandinista. Y si tú los criticabas, te decían, estás haciéndole juego al imperialismo. No estás haciendo juego al imperialismo. O sea, pero lo peor que puede ocurrir es que tú mismo te autodestruyas, que te destruya el imperialismo. O sea, yo por ejemplo decía, estoy en contra de los sandinistas con el servicio militar obligatorio. Completamente en contra. Si la gente quiere defender ese proceso social, que la defienda, pero no que lo obliguen. No, estás haciéndole juego al imperialismo, no hay de otra. ¿Qué sucedió? La gente terminó votando en contra de los sandinistas. ¿Y qué sucedió? Los sandinistas ahorita son un ejemplo de corrupción, de represión y de todo. Que no se nos olvide, ¿no? O sea, que no se nos olvide que el régimen de Maduro se sustenta principalmente en el ejército bolivariano. ¿Y qué cambió del otro ejército? De nada. O sea, es el ejército. Es una estructura militar, autoritaria, vertical y todo. A ver, una vez que has descalificado flagrantemente todo ese movimiento de la izquierda, de lo que en su momento Adam Schaff, Karel Kosik y otros calificaron como el socialismo realmente existente, porque no era ni siquiera comunista, era el socialismo realmente existente, guardando las diferencias entre una Nicaragua, una Cuba, una URSS, Cabo Verde, países de África, porque los niveles de desarrollo y los niveles de expresión a este respecto eran indudablemente cualitativa e ideológicamente. A ver, deja de comentar, nada más sobre... No, y agrego otro elemento para ello. No cabe duda tampoco que este proceso diferencial hace que en su momento, como dijera Yuval Noah Harari, los movimientos de liberación nacional, pensemos la Organización para la Liberación de Palestina, ahora que hablas de que los judíos, no es lo mismo los judíos que el sionismo, y eso lo dejó muy claro Yasser Arafat. El problema de movimientos de liberación nacional como en Sudáfrica, en África, movimientos de liberación nacional como en los países árabes, movimientos de liberación nacional en América Latina, voltearon la mirada hacia la URSS. Eso está claro, porque era un modelo globalizado el que se proponía. Y los que no, miraban al otro lado, el liberal o neoliberal. En el 90 se cae todo el naipe global de un comunismo y socialismo universal, que ya era una vieja tesis discutida por Trotsky desde la Cuarta Internacional, de si socialismo en un solo país o socialismo universal. ¿Sí?
y ahora pues todo está caído, parece ser que ni liberalismo, ni neoliberalismo, ni comunismo, ni socialismo. Pero todo lo que has dicho justifica la intervención de Estados Unidos en Venezuela. Todo lo que has dicho justifica reconocer el autoproclamamiento de la presidencia de Guaidó y el papel del Grupo de Lima para desconocer a Maduro y aliarse con la derecha venezolana. ¿Está justificado en todo lo que has dicho? A ver, es que yo lo que me quiero desmarcar es de blanco y negro. Primero, me acaba de decir hace poquito un viejo compañero que dijo, en mi organización me expulsaron porque me vieron leyendo a Adam Chao. A Karel Kosik, después del 68, después de la primavera de Praga, lo expulsaron de las universidades checoslovacas. Que no se nos olvide. No, no es cierto. Karel Kosik murió hasta vive, parece, vive. No vive. Yo conozco muy bien a su hijo. Pero entonces Karel Kosik fue expulsado de las universidades de Praga. Era un joven brillantísimo, o sea, con una creatividad teórica sobre el marxismo muy intensa. Y con, por ejemplo, dialéctica de lo concreto, que es una teoría del conocimiento fundamental, lo descalificó el régimen del socialismo real. Sí. Ahora, que no se nos olvide, vuelvo a decir, Chávez era un militaruco, que hizo un golpe de Estado, no organizó a los sindicatos, es desde el poder militar como intentó hacer la transformación social, ganó las elecciones. Pero vuelvo a decir, el primero que va a dar un golpe de Estado, desconociendo al Congreso, es Maduro. Nada justifica la intervención imperialista y eso, así me pongo en tu plan, eso descalifica el hartazgo de una hiperinflación, de represión constante. ¿Eso lo justifica? Pregunto. ¿Quieres que responda? Responde. Mira, hasta parece que ya estamos ahora así calentando motores, porque evidentemente cuando Hugo Chávez gana las elecciones, las primeras, es de los primeros gobiernos que empieza a poner a elección si sigue o no sigue en el gobierno, y ganó todas. Sí. Ganó todas. Hugo Chávez. No hablo de Maduro. Hugo Chávez determina en su momento, y el PSUV, Partido Socialista Unificado de Venezuela, que sigue Maduro. Gana las elecciones Maduro. Viene la reelección. No. A ver, espérame. Gana las elecciones. Espérame, no. Ganó. A ver, ganó las elecciones con Capriles, con el 2% de diferencia. Pero ganó. Nadie, ni Capriles dijo que no. Capriles reconoció que es de derecha y que no lo defiendo. Capriles reconoció a Maduro. Y a las siguientes elecciones, la derecha gana el Congreso, con mucho. Y quien desconoce el Congreso es Maduro. Así de simple. Y quien desconoce la posibilidad de que esa derecha participe en las... O sea, crea una ley a modo de que el Instituto Electoral, que ojalá fuera tan jodido como el Instituto Electoral mexicano, es al viejo estilo de cuando era el secretario de Gobernación. O sea, no tiene la más mínima autonomía. El Instituto Electoral venezolano, con una chavista declarada, niega la posibilidad de que la derecha participe en las elecciones. Y cuando crean esta Asamblea Nacional, se llama, ¿no? O sea, de Maduro. La ANB. O sea, la derecha no participa porque no, ni quiere, ni puede participar. Entonces, no hay que meternos quién es el bueno, quién es el malo. Obviamente la derecha, obviamente tiene el respaldo de Estados Unidos, pero obviamente tiene también un gran respaldo de la población. Quien ha generado la hiperinflación es el gobierno de Maduro. Quien ha reprimido es el gobierno de Maduro. Quien ha torturado es el gobierno de Maduro. O sea, punto. A ver. Es decir, todo lo que argumentas nos lleva a una conclusión. Entonces los gobiernos están obligados a reconocer a Guaidó como el presidente autoproclamado. Ay, no, primero. O sea, me lo pones así, pues no. Primero. Segundo,
¿Quién debe resolver el problema de Venezuela? ¿Los venezolanos o el Grupo de Lima, Estados Unidos y el grupo de mexicanos que piden que el gobierno de Andrés Manuel reconozca a Guaidó? Y tercera pregunta para seguirle con este asunto. No cabe duda que correspondiendo, según mi punto de vista, a los venezolanos enfrentar el problema, ¿sí?, sin intervención externa, el problema se torna ya en otro nivel de análisis también. ¿Sí? Mencionaba los intereses del imperialismo, así de literal, porque sí existe el imperialismo, aunque algunos digan que el imperialismo es un mito, en el quinto productor mundial de petróleo, que es Venezuela, y el papel geoestratégico que ocupa en esa producción mundial. En América Latina es el más importante. Es el fundador de la OPEP y naturalmente junto con los países árabes. Así como dicen de Maduro, ¿por qué no se van contra Netanyahu y el Estado sionista que ha golpeado sistemáticamente al pueblo palestino? A ver. Primero, o sea, nadie a ver, es como un tonto obradorista, que casi todos lo son. Y a veces es el arte de la descalificación. A ver, no. Es real. Ese es el arte de la descalificación. A ver, me dice, yo le digo, yo estoy en contra de esa política de dar 3,600 pesos a las empresas. O a las personas con discapacidad. A las empresas para, por muchas razones. Ah, entonces estás a favor de que se roben el dinero. No. Y es lo mismo. No es lo mismo. No, es lo mismo. O sea, el que yo esté en contra de en un régimen que ni de socialista es, no es socialista, que es autoritario, que es represor, que es ineficaz, no quiere decir que estoy a favor de la derecha. O sea, poco, por desgracia, poco nos llega, o poco he obtenido información del anarquismo venezolano. Y ellos, o sea, unos periódicos que leí, ellos se plantean la misma disyuntiva. No podemos apoyar un régimen como el de Maduro, porque además sucesos paramilitares, ¿cómo se llaman? Los colectivos han atacado a los anarquistas. Pero no podemos hacerle el juego a la derecha. O sea, yo me salgo de eso. Sí, porque no estás en Venezuela. Ah, pues sí. Y los venezolanos que están dentro tienen una opción, o apoyan a uno o al otro. No, exacto. No es cierto. No es cierto. O sea, la opción depende. O sea, ¿cuál es tu posición ideológica? Ni el uno ni el otro. A ver, ¿cuál es la posición ideológica? Para mí ni el uno ni el otro. Que se hagan bolas ellos, que se maten entre ellos. Y lo que debemos de hacer es construir algo diferente, que es lo que plantean los anarquistas. Punto. Y es lo que plantea en el caso de México. A mí ni me digan PRIAN, pero tampoco apoyo a Obrador. Lo que hay que construir es algo diferente. Cuando dices algo diferente es algo amorfo, algo diferente. Algo anarquista, comunidades de base, comunidad, eso hay que construir. No es amorfo. Hay toda una teoría, y cité infinidad de teorías, infinidad de autores al inicio. O sea, hay toda una corriente de pensamiento, Ivan Illich, aquí gente viva como Jan Robert, o sea, gente que ha propuesto proyectos, que propone una nueva sociabilidad. Sí, eso hay que hacer, no estar ni con Maduro ni con la derecha. Hacerse a un lado de eso. Construir, que es muy difícil en esa situación, en esas condiciones, es cierto, pero es la única alternativa. Es decir, cuando se da la colisión violenta entre los fascistas de Franco y de Queipo y demás, en contra de la República Burguesa apoyada por los socialistas y los comunistas, ¿qué hacen los anarquistas? Se ponen a construir.
Sí, pues se ponen a construir, pero lo que resultó de ese conflicto entre anarquistas, trotskistas, comunistas y socialistas en la Guerra Civil Española, al triunfo de Franco, con el apoyo de Hitler. No olvidemos el bombardeo a Guernica como un experimento de apoyo desde los nazis y para la alianza Franco-Mussolini-Hitler, que lleva una alianza entre el nazismo, el falangismo y el fascismo. Sí. Y acá hay que hacerse de la vista gorda y entonces que Estados Unidos haga lo que quiera. O sea, es que volvemos a lo mismo, que Estados Unidos... A ver, es que no puedes negar que la derecha, por todo lo que he dicho, y que no lo has negado, ineficacia del madurismo, que tiene una hiperinflación, desabasto, o sea, todo culpar al imperialismo de las ineficacias de ciertos regímenes como el cubano. Pero no se consideran los bloqueos. No. Los bloqueos hacia Cuba vienen de Estados Unidos. Yo le decía, por ejemplo, a una amiga pro-sandinista cuando estaba el bloqueo. Todos fuimos sandinistas, no te hagas todos en el 79. Fuimos, todos en el 79, pero después yo le decía, a ver, es que el bloqueo, momento. ¿Existe o no? Existe. Y tiene un impacto sobre el desarrollo económico. Existe. Pero yo le decía, en la zona zapatista, aquí donde estamos, la zona zapatista sufrió un bloqueo peor que el de Cuba. Que el de Cuba y el de Nicaragua. Peor. No estoy seguro, pero... No, peor. Peor. Y no dejaron de producirse alimentos. Es decir, no se nos olvide, Cuba cambió la dependencia hacia Estados Unidos a la dependencia hacia la Unión Soviética. De acuerdo. Y entonces, cuando cae la Unión Soviética y deja de mandarle alimentos, chocolate, cuando le mandaba todo, porque Cuba era monocultivo de caña, azúcar, o sea, era el mismo modelo de desarrollo que... O sea, ¿qué diferencia hay? O sea, claro, si la Unión Soviética era la patria del patriarcado mundial, pues había una diferencia. Pero si era, como lo era, desde mi punto de vista, un régimen imperial, ¿cuál era la diferencia? Es la postura de China en ese momento. Que en ese momento China es una potencia imperial. O sea, él tiene intereses globales económicos, intereses militares, y por eso apoya a todo aquel que está en contra de Estados Unidos. Y por eso apoya a Venezuela, no porque diga, ay, qué bonitos son los venezolanos. O al régimen. ¿Y Rusia? Pues también tiene intereses imperiales, obvio. Y todo lo que afecta a Estados Unidos. ¿Y Ecuador? Bueno, ahora Ecuador con Lenín Moreno apoyó a Guaidó. Entonces, o sea, sí, el bloqueo ha afectado y afectaría a Cuba en la ineficacia de un régimen autoritario que no tiene nada de socialista tampoco, porque el socialismo es la democracia plena, no la democracia burguesa, es la democracia en el centro de trabajo, la democracia en la decisión de qué es lo que queremos hacer, la democracia es la decisión de cómo podemos controlar nuestro territorio. Y eso no existe en Cuba, ni existe en Venezuela. Es decir, son burocracias que tienen una política mayor de redistribución de la riqueza, del control estatal. O sea, no podemos dejar que esa idea de que el estalinista, de que el Estado debe de ser el dueño de todo, eso no es socialismo, desde mi punto de vista. Es capitalismo de Estado, como muchos lo clasificaron, entre otros, el maoísta Charles Berthelin, francés, sí, Berthelin, ¿no? Dijo, eso es capitalismo de Estado, lo que hay en la Unión Soviética. O sea, y lo que intentó la China de Mao fue crear comunas. O sea, ese es el camino. ¿Qué hicieron los anarquistas? Crear comunas. ¿Qué hicieron los consejistas? Que son corrientes de pensamiento marxista muy poco conocidas. La Comuna de París. La Comuna de París. Ese es el socialismo desde mi punto de vista. El socialismo no es el Estado dueño de los medios de producción, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si no tienes un Estado único, un pensamiento único, y todo el que se salga de ese pensamiento único está mal. Entonces, seguimos con un dilema. Yo no estoy defendiendo a Venezuela en su modelo de desarrollo. Lo que estoy defendiendo es el principio de no intervención, que es muy similar a la doctrina Estrada, que es la que está adoptando ahora el gobierno de Andrés Manuel. Tampoco defiendo el gobierno de Andrés Manuel.
ni las becas para personas con discapacidad, porque eso no resuelve los problemas. Ni siquiera las personas con discapacidad. Yo no estoy de acuerdo con la derecha venezolana, no estoy de acuerdo con los neoliberales mexicanos, no estoy de acuerdo con Trump, pero reconozco, uno, incluso reconozco las fuentes de su pensamiento, por qué piensan así. Dos, reconozco que han ido ganando en muchas ocasiones porque han ganado a la población misma. Tres, y si quiero ganarles, tengo que ganarles el debate, y tengo que ganarles el debate donde me interesa, en el conjunto de la población. O sea, porque si yo los considero como tontos, que he cometido el error de decir hace rato. Pues lo que es que entraste descalificando a todo lo que no piensa como tú. No. Dijiste, ignorantes no leen, puro Marta Harnecker. Y no era así. Y es una manera de descalificar a Marta Harnecker. No era así. Tú también leíste a Rius. Yo leía a Rius. Claro. Pero también leía a Marx. Leímos El Capital y tomamos el seminario del Capital. Por eso, pero no era una izquierda, a ver, seamos honestos, no era una izquierda bastante primitiva. Algunos sectores de la izquierda. Claro. No la te incluye a todos. Ok, algunos sectores de la izquierda era bastante dogmática, bastante limitada, pero que era, yo creo que la mayoría. O sea, muy pocos tenían realmente una riqueza teórica. O sea, ser de izquierda es tener fortalezas teóricas. E ideológicas. ¿Por qué? Porque construir el socialismo es construir el único régimen construido racionalmente. O sea, a diferencia del capitalismo que se le fue... Es muy hegeliano. Claro, porque se fueron, el capitalismo se fueron dando una serie de condiciones desde el siglo XIII. Desde el siglo XIII, que 4 siglos después nos da por resultado la revolución industrial. La revolución industrial. Pero se fueron acumulando en el socialismo, y ya no digamos el esclavismo, el feudalismo y demás, que son procesos que se fueron dando como proceso. El socialismo es el único régimen que queremos construirlo. Y que no está liquidado históricamente. No está liquidado históricamente, porque de hecho hay un renacimiento ante la crisis civilizatoria que da el capitalismo. Y ojo, el régimen de Maduro, el régimen de López Obrador, el régimen de Netanyahu, son regímenes capitalistas. O sea, no importa su careta, ¿qué será?, discursiva. Todos son regímenes capitalistas y todos están en crisis. O sea, el régimen de Netanyahu, tú lo mencionas, de Israel, o sea, si no fuera por los millones de dólares que da Estados Unidos, Israel estaría en una situación mucho más vulnerable. O el Estado sionista, vamos, ¿no? Es claro, o sea, así como tú mencionas, hay una intervención clara de Estados Unidos apoyando a la persona de derecha, es clarísimo, o sea, y nada lo justifica. Si la impulsó, no solamente la apoya ya. No, o sea, a ver, es que es negar que la gente que no piensa como tú no tiene posibilidades de organizarse. La derecha, a ver, esos viejos partidos, además, te iba a mencionar algo, quien creó la OPEP desde Venezuela fue Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez fue el impulsor de la OPEP. Entonces, esta vieja partidos, que el partido de AD de Carlos Andrés Pérez no era de derecha, era mucho más cercano al populismo de Echeverría. Exacto, y diríamos de López Obrador. No. Claro. Es decir, y después se fue derechizando. Y Copey, que era claramente más de derecha, que era como cristiano democrático, esos dos partidos prácticamente han desaparecido. Es decir, lo que ha surgido de nuevo es una nueva derecha que habría que analizarla, realmente habría que analizarla y no solamente descalificarla. Es decir, hay que, para entenderla y entender por qué puede congregar millones. Está claro que la OPEP hoy está liquidada.
el papel que juega Venezuela, pero no solo lo jugó Venezuela, lo jugaron Siria, Libia, Palestina, Irán, ¿sí? Que eran precisamente los gobiernos atacados siempre de terroristas. Es una coincidencia muy extraña de que todos esos países que conformaron esos grupos, después Libia conforma lo que es la Organización de la Unidad Africana con Gaddafi, y también es atacada de terrorista. Es decir, todo lo que Estados Unidos ataca de terrorismo, resulta que tampoco es de izquierda, es terrorista, son dictadores y hay que golpearlos. A ver, es que vuelvo a lo mismo, o sea, tú mismo lo mencionaste. Movimientos que de diferentes tendencias ideológicas que por alguna razón entraban en coalición no solamente con Estados Unidos, sino en África, en especial con Inglaterra, Francia, que eran las viejas países colonialistas, se enfilaban hacia el contrario, que era la Unión Soviética. Pero, si bien eso impidió el dominio absoluto de un solo país, como ahora lo tiene casi Estados Unidos, eso no es cierto que fueran socialistas estos países que se alineaban con la Unión Soviética. De acuerdo. De hecho, en África, en Asia, había, ahí sí, cada dictador suelo. Angola, Mozambique. O sea, que tú decías, pues, y que tomaban el nombre de socialismo porque estaban aliados con la Unión Soviética. Y luego, sus mismos intereses los llevaban a aliarse con Estados Unidos, y el mismo dictadorcito como el de Mozambique. Robert Mugabe, por ejemplo. O sea, que Zimbabue primero fue pro-soviético y luego es pro-Estados Unidos y sigue ahí como 30 años como se los echó Leónidas Trujillo en... De ciudadanía, democracia y demás. Son regímenes que habría que estudiarlos, que los han estudiado. Robert Fisk, que escribe en La Jornada, ha hecho excelentes análisis. No debemos salir de la lógica de democracia, ciudadanía, poder constitutivo y demás. Son otras lógicas, implican tribus beduinas, implican tribus... otra realidad. Nuestra. Y que eso permite, esta realidad, que uno que se mantuvo en el poder como 30 años, le herede el poder a su hijo en Siria, ¿no? Entonces, ni son socialistas, ni son demócratas. Y entonces que los invada Estados Unidos. Me vale madres. Es decir, con Venezuela que nos valga madres. Pues a ver, es como, ¿qué quieres que te explote? O sea, a mí me lo acaban de decir. No es que me valga madres, a ver, queda mal. Pues tú lo dijiste, no yo. Claro, sí, yo lo dije. Pero a ver, volvemos a lo... Y entonces, que bombardee a Assad, a los kurdos. Mira. No, por eso, a ver, necesitamos pensar y reflexionar un nuevo orden mundial. O sea, ahí estamos de acuerdo. Entonces, olvídate de que si Estados Unidos y que entonces Assad bombardea a los kurdos. O que Netanyahu... Necesita un nuevo orden internacional. Un nuevo orden internacional, nuevas reglas internacionales. Y mientras, ¿qué hacemos con Venezuela, con Siria, con todo esto? Mientras, ¿qué hacemos con Maduro que reprime a la derecha? ¿Qué hacemos? No sé. Apoyamos a Guaidó para que apoyamos la derecha... apoyamos a Maduro para que sus comandos... ¿Es el gobierno constitucional? No, no es el gobierno constitucional. ¿El de Guaidó no es el constitucional? No, ninguno, podríamos decir... O sea, lo que hizo Maduro es desconocer la constitución de Hugo Chávez. Curiosamente, quien invoca la constitución de Hugo Chávez es Guaidó. ¡Ah! Claro, porque él dice... Esto está basado en el artículo tal de la Constitución vigente antes de que la desconociera Maduro. Conclusión, porque ya nos llevamos una hora, ¿eh? Está bueno. Conclusión, la situación que hay en Venezuela hoy implica, según refieres, que no se opte por ninguno, que el problema se resuelva internamente, bajo un principio de no intervención, ni del grupo no, de Lima, no, yo no estoy diciendo ni del eso. imperial. No, a ver, entonces, ¿qué dices? A ver, no, es que es, a ver, vuelvo a preguntar,
que Assad, por el rollo... No, pero Venezuela. No. Assad, que Assad no bombardea a los kurdos. No, te estoy haciendo una pregunta. ¿Que Assad bombardea a los kurdos? Los kurdos... ¿Que Assad bombardea a los kurdos con napal? Es que es una trampa. ¿Que Assad no? Te estoy preguntando, ¿sí o no? Porque ¿Que Assad bombardea a los kurdos? El objeto de análisis ahorita era el golpe de Estado en Venezuela y la autoproclamación de Guaidó. En Burundi, y eso, en Burundi y Ruanda. No, pues o sí, sea, Burundi y Irlanda. No, pues sí. A ver, a otro lado. Por eso, la no intervención, ¿hasta dónde puede ser? Esa es la pregunta. O sea, es una pregunta que nos debemos plantear en el nuevo orden mundial. ¿Y la no intervención de quién, además? Aquí le estoy señalando 3 elementos. No, lo que está haciendo Estados Unidos, lo que está haciendo y la Comunidad Europea. Lo que están haciendo es reconocer a un gobierno que se proclama como constitucional. Y que se autoproclama. Que se autoproclama. Y que el otro... Y desconoce al otro. Y el otro se autoproclamó también. Ganó las elecciones. No, ¿cuáles elecciones? En donde no hubo... Son como las elecciones de López Portillo, donde nada más había un candidato. No. ¿Cuáles elecciones ganó? ¿Cuáles candidatos había? Estaba el representante de Capriles. No es cierto. En las elecciones que hubo apenas, en donde ya desconoció el Congreso... Ya era la reelección. Y que era no había nadie. No, pero en las elecciones... En las últimas elecciones, en donde participó la derecha, ganó las elecciones la derecha. Entonces, ¿qué? Hay que reconocer a Guaidó. Pues si gana la derecha, gana la derecha. Pero aquí no ganó. Pues tampoco Aquí Maduro ganó. Pues tampoco Maduro ganó. Entonces, ¿cuál es el planteamiento? No sé. O sea, ahí necesitaríamos... A ver, ahí es donde necesitaríamos reflexionar en profundidad y ver derecho internacional y demás. Pero yo, como de izquierda... Bueno, anarquista. Pues sí, yo lo que digo es, pues ni con uno, ni con el otro. Que lo resuelvan ellos. No, que lo resolvamos nosotros. Pero a ver, tú no puedes... Que lo resuelvan los venezolanos. Pero eso no le quita el derecho, porque es su derecho, no estemos de acuerdo, ¿no? De Estados Unidos reconocer a otro. Y tiene... Ni le quita el derecho a México de reconocer a Maduro. De reconocer a Maduro. Claro, ninguno de los dos. Y de pedir no la intervención tampoco se le quita el derecho. Claro, y ni la intervención de China ni de Rusia. Por eso China no está interviniendo. Pero que entonces también tiene el derecho de pedir, ahí es donde aparece, ¿tienen el derecho de pedirle al régimen de Maduro que no reprima? Se le puede incitar con los datos precisos de que mire la situación está así, lo invitamos a bla bla bla, pero no la intervención como... No, te estoy haciendo una pregunta. Los gringos están reconociendo un gobierno nada más. No, nada más. A ver, no, el régimen mexicano reconoció al FMLN. ¿Sí? Y reconoció los territorios ocupados por el FMLN. Entonces, y el régimen mexicano le dio armas a la República Española. Y por eso, soldados. Entonces eso de y permitió que fuera gente a combatir. Siqueiros entre ellos. Entonces, la cosa es, y entonces, el régimen mexicano, y todo eso yo estoy a favor de la intervención. Del Grupo de Lima. No, de la intervención. El régimen mexicano ha reconocido al gobierno palestino y tiene reconocimiento del gobierno palestino. Y obviamente Israel se enojó. Y el gobierno mexicano ha reconocido a la República Árabe Democrática Saharaui, ¿no? Entonces, ¿qué dice Marruecos? Estás interviniendo en mis asuntos internos. No, si es así. Marruecos es el territorio saharaui, en la constitución de Marruecos es territorio marroquí. Y entonces reconocer a un gobierno, a la República es intervenir en los asuntos internos de Marruecos. Y es lo mismo la República Saharaui que Guaidó. Que un congreso emanado de elecciones democráticas. Que Guaidó. O sea, es muy complicado, no es un problema de buenos y malos. No es un problema de buenos y malos. A ver, como verán, queridos seguidores, esto está polémico.
y sobre todo porque ya nos llevamos una hora. Y como naturalmente podemos plantear, sería bueno seguir con este tipo de análisis en otras ocasiones. No es que esté cortando el debate, es que el tiempo es tiránico y naturalmente como el programa se va a subir a nuestro canal de YouTube de la Comuna de la Palabra. Que me van a llegar miles de mentadas de madre. Bueno, pero estás acostumbrado, joder, no será la primera vez, pero te van a llegar también acuerdos contigo. La idea del pensamiento único no es el planteamiento. De todas maneras, yo sí te agradezco, como verás, las diferencias las tenemos desde que éramos estudiantes y estamos aquí dialogando, en caliente y en tibio, pero estamos aquí dialogando y difiriendo en el análisis en torno a un hecho de coyuntura, la situación de Venezuela. Pero no quiero dejar de agradecerte, no quiero dejar de agradecer a nuestros seguidores, porque este tipo de debates también son necesarios. Se nos va, descalificamos así de entrada a todos los demás, pero es parte del debate históricamente. Lo que importa aquí es abrir el espacio para la reflexión, la discusión y el debate. Muchas gracias, no sé si quieras cerrar con algo. Sí, un poco, yo sí quiero señalar, así como para cerrar algo. O sea, yo sí tengo, y a lo mejor se notó, no, seguro se notó, yo tengo como un resentimiento, y así lo digo, como un resentimiento, con todas esas corrientes socialistas, leninistas que defendían a la Unión Soviética, porque gracias a ellos y a su falta de autocrítica, la idea del socialismo actualmente está muy degradada, incluso sin el prestigio social que llegó a tener, ¿no? Entonces, hablar de que queremos construir el socialismo y queremos ser anticapitalista, bueno, pues es así como estás loquito, ¿no? Y entonces, esos mismos que dicen, no, es que no podemos ser anticapitalistas en México, son los mismos que apoyan a Maduro, no todos. Entonces, yo sí tengo así como o sea, gracias a ustedes, no podemos hablar, de los leninistas y demás, que fueron un poco autocríticos con la Unión Soviética, no podemos hablar ahora de socialismo. Es muy complicado, porque se vincula socialismo a ese régimen. Entonces yo no quiero, y muchos, la falta de autocrítica al sandinismo, lo mismo ocurrió, ¿no? Y ahora ya no quieren ni voltearlos a ver, ¿no? Y entonces nos puede ocurrir lo mismo hacia el régimen de Maduro, ¿no? Es más, yo estoy seguro que va a pasar lo mismo, porque es un régimen bastante corrupto, bastante autoritario, y le va a pasar, y que nada más porque al otro lo apoya, a los otros que son también de lo peor, son como dos derechas enfrentadas. Obviamente la derecha pues, le interesan los negocios, eso quizás, no quizás, seguramente también me lleva a tener una posición hipercrítica con esa posición, pero hay que no conoció esos debates de si la Unión Soviética era capitalista o no, y cómo nos descalificaban a mí, y cómo nos agredían físicamente, porque a ti te consta, la izquierda mexicana era, cuando digo primitiva, incluso hizo ajusticiamientos de personas, y hacían amenazas, ¿no? Y entonces era bien difícil, ¿no? Entonces a mí no me, o sea, yo por eso soy, ahora que hay mucho mayor libertad, no se puede decir, y a lo mejor se pasa, pero esta izquierda estalinista era dura. Pues Víctor Hugo, además de tu resentimiento, muchas gracias. Auditorio, muchas gracias y hasta la próxima.